Bien, comenzamos este siguiente capítulo, el capítulo 4 ya de lo que es los 5 capítulos, nos quedaría este y el último. Habíamos quedado en cuando vimos a Chloe en silla de ruedas y nos impactó, entonces vamos a ver qué es lo que pasó con esta tipa en el tiempo que no estuvimos con ella. En en esta línea temporal donde el padre biológico no se murió en un accidente y estaba vivo. Y por lo visto sí hubo un accidente, pero al menos desde mi punto de vista, o sea, hubo un accidente, pero en la peor parte se la llevó Chloe y no el padre, en este caso. Dark Room. El cuarto oscuro. Pensé que se había quedado trabado el PC porque la música se detuvo de la nada. O sea, el sonido ambiental se detuvo de la nada y me quedé así como, ¿what? ¿Qué mierda? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was Y nice es that súper you sent difícil. me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Mejor en papelería. Probably easier to write than to visit me. I Oh, don't mean that toma. in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Que es súper The difícil worst en thing you can verdad. do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Mierda, no puedo hablar mientras estoy leyendo. Debe ser súper difícil tener una amiga o un amigo que conviviste con él mucho tiempo y de repente verlo así. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. Claro, se supone que todas estas muertes de estas ballenas son por el hecho que nosotros estamos manipulando el tiempo. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. Qué horrible, en verdad, sentir My lástima por dad still alguien. feels guilty about buying me that car. Hablar sobre el accidente, culpar a William. Esta tipa quería a William, quería a su padre, entonces culparlo a él es como que, no sé. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my Concha back tu snap madre. and that was the last Qué thing I horrible ever de ser felt esa in my weá. body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel, claro, es que ella, claro, donde pasó el accidente, Rachel y Chloe no se conocen, entonces ella se refiere como a la chica porque no la You conoce. mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? Claro, This is such a different world than en esta realidad alterna, por decirlo de alguna manera, It's more like the end of the world. ellas dos nunca se conocieron, Rachel y Chloe. No sé qué dijo porque estaba hablando. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid.
Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Claro, las dos realidades. Max ya no hablaba con esta tipa. Las dos realidades como dejó de visitarla, en verdad. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Joder, y después lo que dice más en la otra Cloe, la Chloe rebelde a la cual no le pasó el accidente. Pero bueno, debe ser horrible andar en esa silla todo el rato, no poder moverte las piernas, tener que depender de lo que de los demás. Debe ser horrible, ¿eh? Claro, ya, bueno, en ambas realidades está quedando la cagada de todas formas, porque claro, nunca he visto en verdad de qué se trata la teoría del caos en sí, pero supongo que será algo por el estilo de lo que estoy pensando, que al manipular tanto el tiempo queda la zorra. Está corriendo bien todo. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Claro, debe valer esta mierda toda esta instalación. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even Claro, have es todo to lo be. contrario a lo Trust que es me, en la I otra still get my rage parte. on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my butt. Qué horrible eso. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Vale, vamos a probar un poquito la casa de esta loca. Bolas de nieve, Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Sigue siendo los ciervos. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. ¿Por qué me da vuelta la cámara a cualquier parte? Bueno, no, yo iba a decir que esa foto parece como una foto de Rachel That's a serious heat lamp. y Chloe, pero claro, no se conocen aquí estas dos weonas. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Qué paja. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad at least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Qué horrible. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Claro, no sabe para qué, para... Whoa. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Eso lo hacen con la That boca, is so creo. incredible. And she can browse cat videos on the web. Videos de gatos en internet. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Club Black Attic, prohibido a menores de 21 años, programa octubre de 2013, viernes, Natura bla bla bla, Twister, vale. Todavía sí que le It's gusta so el cool that pan. Chloe has made friends online. Sala del chat Hot Wheels. Bienvenido a la sala del chat de Hot Wheels. Handypot. Para su seguridad no proporcionen información personal a nadie en la sala del chat. Es una responsabilidad conocer la norma de la sala. Bueno, lo típico. Miss Blue, ¿qué haces?
Ignatius, hablar contigo, jaja, no jodas. Estoy a punto de ver a través del tiempo. Oh my god, me flipa. Scott Bakula es lo más. Como tú, espero que podamos conocernos pronto. Estando en San Francisco lo veo chungo. Oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ejercicio. Volveré cuando haya terminado con Bakula. Más te vale. Hola. Y no volvió. No volvió nunca más. There's the old Cloe. La vieja Cloe, sí. Instead of handing Cloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a drink up, Buttercup? De mi niño. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked. Qué horrible, weón, que tenemos que dar agua. Doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was... No, qué hija de puta. No, I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Después del accidente, la abuela no la volvió a hablar nunca más y no la volvió a visitar. Qué horrible, weón. This is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Conche tu madre. You're priceless. $1 million, weón, por año. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. Un sistema de It would be sweet entretenimiento to humano. chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. And you better Vale, not se me fall había quedado asleep pegado on me un like rato you always do el when you watch computador. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Voy a tener que cortar una parte porque... Vale. Quiere que... A ver, ¿qué mierda tiene acá? Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. ¡Qué horrible! There's the old Cloe. Bueno, esto ya lo vimos. Tienen que usar como unas cremas especiales solamente para que le circule la sangre. Qué hueá más horrible. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Yo sinceramente si Hard to estuviese... believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Yo sinceramente si estuviese en su situación pediría la eutanasia directamente. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her.
Yo sé que mucha gente va a decir, no, pero es que hay que luchar por la vida, sí, pero luchar en estas circunstancias, hermano, yo esto que no I lo still considero can't vida. believe I put Chloe in that chair. Yo preferiría morir, la verdad. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, sabes que te queremos y está en nuestros corazones y pensamientos. Esperemos verte sonreír pronto. Ojalá estés bien. Ryan y Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Pensando en ti, querida Chloe, siento tanto lo que ocurrió. Quiero que sepas que me tienes aquí para lo que sea. Espero que te sientas mejor y que pueda verte pronto. Besos, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, quiero dejarte una nota rápida para que sepas que pienso en ti. Me siento tan absurda escribiendo cosas como espero que estés bien, etcétera. Sé que tu vida es muy diferente ahora y no quiero que eso se interponga en nuestra amistad. Sí, no he estado cerca últimamente, pero eso cambiará pronto. Espero que estés bien. Con cariño, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Vale. Fotos de mierda. Y a mí nunca me ha gustado sacarme fotos a mí mismo porque siempre siento que voy a sacar una foto y va a ser una mierda así horrible. Así que mejor no hacerlo. So here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirate Powers. Poder pirata. Tienen el mismo disco que tenían en la otra realidad. Ah, here's the DVD. Vamos a ver porno ahora, como corresponde. Como esa weá que vendían en la feria que valían callampa. Que me callo, por lo mejor me callo. Mi papá compraba esos CD porno de mierda que venían en la feria y eran pura basura, la verdad. Valían callampa la weá. Yo sinceramente no tengo paciencia para estar viendo una película, me aburriría, me quedaría dormido. ¿Qué wea más fome son las películas culiadas? Mostró una pequeña escena antes de... Como que la buena se había quedado dormida, la... ¿Cómo que se llama? Esta buena, la... Ah, mírala. La protagonista. Esta buena está despierto ya antes. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Claro, estando en esta situación me imagino que cualquier persona se volvería ultra friki de muchas cosas. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Todo malo se pega. Sí, es cierto. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Iba a decir algo y se me olvidó, la verdad. Inyector de morfina, me cago en la puta.
This is just for Chloe's basic supplies. Equipo médico con el fecha de facturación de la suma total pago vencido $8.587. Que no sé cuánto será en pesos chilenos, la verdad, eso. Bonjour. That's great they finally went to Paris. ¿Por qué me puede dejar retroceder esto? Bueno, perdóname un poco, a ver, pero esta conversación, Max, estás liada evitando los deberes como siempre. Te dije que te ayudaría, nunca te dejas ayudar. Nada de numeritos y me ayudas preocupándote. Lo siento, por cierto, tengo la hierba que ya sabes quién. La hierba de ya sabes quién, que lo sepas. Guárdame un poco, me piro. ¿What? ¿Cómo que hierba? Vino a mi cuarto esta noche, más todo bien. Solo quería asegurarme porque te fuiste pitando. Nathan también está preocupado. Si quieres hablar, pégame un toque, ¿vale? Te quiero. Max, si estás ahí, si estás enfadada, dímelo, ¿vale? Silencio, si quieres hablar, mi puerta está abierta, te quiero. Pero aquí hablamos con gente que odiamos. Alisa. Hola Max, es una pena que te juntes con esa gente, pensaba que era diferente. Alisa, te vi lanzándome ese rollo de papel higiénico. Ay madre, no era para ti, te lo juro. No lo vuelvas a hacer. Ahora somos como matona o parte de los hueones estos de... Tú pones raro. A ver, concluye. Hola Max, soy William. Si quieres ponerte en contacto con Cloe puedes usar este número. Le encantará saber de ti. Espero verte pronto. Adiós. Hola Chloe, soy Maxine, sé que ha pasado tiempo, solo quería que supieras que ahora voy a la academia Bladwell, espero que sigas teniendo este número. Max ha vuelto, ¿verdad? Qué guay, cómo mola. Lo mejor de todo es que volveremos a estar juntas, y sí, sigo teniendo este número. Genial, tengo un mogollón de deberes, pero nos vemos pronto. No te burles de mí, ha pasado la tira de tiempo. Lo sé, te veo pronto. Mira, todo el rato tengo que hacer esto con Nathan, pero hablando con ese weón. Feliz cumpleaños, sí, los demás creen que haya pasado 18 años de que hasta nosotros, Maxine y mi mamá, tenemos que hablar de tus gastos. ¿Estás ahí? Sí, dame tiempo para responder, no puedo mensajear en clases. Algunos profes se cabrean si nos ven con el móvil. Bueno, lo típico. Es que es una falta de respeto y no uses ese tono conmigo. Pero ¿por qué? Típica señora de arriba de 50 que le dicen, le responden así como un poco cortado y ya se siente ofendida. Yo digo que alguna vez mi mamá es así y yo al menos lo encuentro un poco tonto porque yo estoy acostumbrado a hablar así. Entonces como... Lo siento, ha sido un día largo de deberes. No solo para ti, y por eso nos preguntamos si necesitas gastar tanto. Queremos que tengas todo lo que necesitas, pero tu beca no lo cubre todo. Me dijisteis que podía usar la tarjeta de crédito cuando la necesitara. Solo compré carretes, no una cámara. Igual es hora de pasárselo digital. Te llamo luego, tengo que irme. No te enfades, te quiero. Hola cariño, espero que nos hayas olvidado regresar la planta que te regalamos. Pero tampoco la ahogues, mamá. Mierda. Nathan. Este weón. Hola Max, ¿estás en el cuarto oscuro revelando fotos para el concurso? Guay, pues te quedas sin Jewels. Aún no, pero nos vemos luego. Chau. Hablando con este weón es simpático ahora por alguna razón. Taylor. Esta buena nunca fue pesada en verdad. Gracias no por llevarme a ver a mi madre. Creo que te quiere más que a mí. Que va tu madre muy fuerte como tú. Sí, claro. He llorado como una Magdalena. Yo también. Solo que no me has visto. Es normal llorar. Ya estoy harta de llorar. Esta mierda del móvil está a punto de morir. Llámamelo. Bueno, es que la Taylor esa en verdad nunca fue pesada. En la otra parte tampoco They gave Chloe their giant expensive HD TV, and they use her shitty tube television. Bueno, en ese tiempo estos televisores eran caros. Ahora son una mierda la wea, pero bueno. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Sí, ¿puedo salir? Me imagino que... Ah, sí que puedo. Pájaros muertos. Look at all these dead birds. It's happening here too. Claro, lo está pasando en las dos realidades que se están muriendo las aves. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality.
Bongo. Oh man, the swing is gone now. Claro, ¿para qué iba a estar? It must have been sad for Chloe when William took it down. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Claro, y en la otra realidad el dibujo está tirado ahí como en cualquier parte, ¿no? Si no me equivoco. Ahora con William. A ver, periódico. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Que fueron un hermoso abortar. No quiero leer, no quiero leer. Rachel Amber is even missing in this reality. La búsqueda de la popular adolescente continúa, de la popular. La destacada alumna de Gladwell, Rachel Amber, lleva 6 meses desaparecida, pero su familia y amigos han intensificado la búsqueda de la residencia de Arcada Bay de los 18 años. La policía y el FBI tienen pocas pistas de información sobre el caso, que ha acaparado el interés del reality show nacional, donde han ido. La familia Amber ofreció una recompensa por cualquier información que conduzca al paradero de su hija. Pero yo me escribir a ayuda encuentro bueno. También esta weona desapareció aquí. Lo puedo leer en su puta cara. Estimado señor Price, por la presente le informamos que es un incumplimiento por su parte de las obligaciones del pago de su hipoteca. Deberá abonar la cantidad de $12,000 antes del 1 de agosto de 2013. Es importante este importe está vencido desde el 1 de marzo de 2009 y ha ignorado varias solicitudes de realizar un pago o reunificar su deuda. A menos que recibamos el importe íntegro de $12,000 en un plazo de 15 días, deberemos iniciar el proceso de ejecución hipotecaria de su vivienda. Le hemos avisado con antelación más que suficiente sobre este asunto y no nos queda otras opciones. Atentamente, bueno, están pa'l pico. Están para la pichula. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Sí, yo. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Será de cuidados, Chloe y Joyce. Viaje a So you París. finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Sala de cuidados. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Sí, pero está viva, pero ¿a qué costo, literal? She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William? Sería una punk y no estaría en I just silla de want you to know ruedas. that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Que al final la otra realidad es mejor que esta. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say.
I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Familia Prescott. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. Claro. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills. Si supiera que en verdad se murió. Claro, si supiera eso. Bueno, lo voy a dejar por acá porque ya llevo los 30 minutos grabados. En el siguiente capítulo veremos qué pasa en la siguiente parte. Así que gracias por ver y ya nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.